Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a la clase de hoy. Hoy hablaremos sobre los vasos de expansión. Como siempre, haremos una breve introducción, lo que vamos a ver, características y luego ya procederemos a ver cómo se dimensiona. Como siempre, cualquier cosita, cualquier duda, me paréis por el chat y lo comentamos, ¿de acuerdo? En primer lugar, ¿qué vamos a ver en la clase de hoy? Bueno, pues la funcionalidad que tienen estos vasos de expansión, los tipos que podemos encontrar, el dimensionado, cómo proceder a su dimensionado y un ejemplo de aplicación. Funcionalidad. Bueno, pues el vaso de expansión es el encargado de absorber la variación de volumen del fluido caloportador del fluido primario. ¿Cuándo se va a producir esto? Bueno, pues cuando haya un exceso de la temperatura y esto vaya a provocar que el volumen se dilate, ¿de acuerdo? Ese exceso de volumen debido a la dilatación, si no lo recogemos en algún recipiente, como en este caso es el vaso de expansión, va a provocar un aumento de la presión de todo el circuito primario y es posible que o bien que determinados componentes puedan llegar a romperse o determinadas válvulas empiecen a ceder algo de pérdidas del fluido. ¿De acuerdo? La función es esa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos una sobretemperatura, el volumen se dilata, se absorbe en el vaso de expansión. Cuando este aumento de la temperatura pasa, vuelve a contraerse a sus condiciones nominales y del vaso de expansión vuelve al circuito, hasta el circuito. Normalmente, si nos encontramos cualquier esquema de una instalación solar térmica, el vaso de expansión no tiene un sitio fijo, ¿de acuerdo? Es a criterio del proyectista y muchas veces nos podemos encontrar que está o en la aspiración o en la impulsión de la bomba. En principio, y así lo recomiendan las guías del IDAE y el pliego de condiciones técnicas de instalaciones solares de baja temperatura, recomiendan que se sitúe en la parte más fría de las tuberías, que suele coincidir con la aspiración de la bomba. ¿De acuerdo? No obstante, como os digo, esto no quita para que encontremos alguna instalación de manera diferente, ya que queda a criterio del proyectista. Habéis podido ver en el temario que existen dos vasos de expansión. Vasos de expansión abiertos y vasos de expansión cerrados. Vamos a ver una breve descripción, ya que bueno, esto lo tenéis todo en la teoría. Primero, los vasos de expansión abiertos. Se situarán siempre en la parte superior de la instalación, es decir, en la parte más alta, ¿de acuerdo? Tienen que estar por encima de los captadores solares. No se encuentra presurizado, ya que está a presión atmosférica, ¿vale? Como está en contacto con el aire, es un vaso abierto, la presión será la de la atmósfera. Las sobrepresiones del circuito, es decir, si tenemos un sobrecalentamiento sobre el captador, aumenta la temperatura y aumenta un poquito la dilatación. Ese aumento de presión, esa sobrepresión, se traduce en un aumento del fluido del vaso de expansión. ¿De acuerdo? Entonces, el vaso de expansión lo tenemos que dimensionar para que sea capaz de absorber todo el fluido que exista la posibilidad de que se dilate y suba al vaso de expansión. El vaso de expansión abierto, su uso está prácticamente obsoleto. ¿De acuerdo? Podemos encontrarlo en alguna instalación vieja, pero vamos, hoy en día no es nada habitual instalar vasos de expansión abierto, por lo que siempre recurriremos a vasos de expansión cerrados. Y debemos de garantizar el no desbordamiento del vaso, ¿de acuerdo? Es decir, cuando dimensionamos el vaso, pues bueno, debemos de garantizar que el fluido que se pueda dilatar el vaso de expansión tenga capacidad suficiente para albergarlo. En segundo lugar, tenemos los vasos de expansión cerrados, que son los más utilizados hoy en día prácticamente en el 100% de las instalaciones. Generalmente tienen una forma esférica o similar, siempre que los se representan con una forma esférica, cuando en la realidad, bueno, son más bien, tienen una forma de cilindros. ¿De acuerdo? En el interior del vaso de expansión existen dos cavidades separadas por membranas. Una de las membranas estará llena de aire o nitrógeno y la otra es la que se rellenará con el fluido caloportador de la instalación. ¿De acuerdo? De tal manera que cuando la sobrepresión del circuito aumente, en el vaso de expansión empezará a entrar fluido, esa membrana que está llena con nitrógeno o con aire se comprimirá y dejará hueco para el fluido caloportador, perdón.
Cuando la temperatura vuelve a sus condiciones nominales, pues poco a poco va desapareciendo la presión del vaso y la membrana vuelve a expandirse y el fluido vuelve al circuito. Está presurizado, ¿vale? Y hoy en día se usa prácticamente en el 100% de las instalaciones. Me comenta Fabián que la presentación sigue en el vaso de expansión abierto, pero en mi caso no. Yo la tengo en el vaso de expansión cerrado. No sé si el resto... Voy a pasar adelante y atrás. No sé si ahora lo veis correcto. Vale. Bueno, de acuerdo, el vaso de expansión cerrado, normalmente en la aspiración de la bomba y lo que hemos comentado al respecto, ¿de acuerdo? El dimensionado. En las prácticas del curso tenéis el dimensionado desarrollado con la norma UNE 100-155-88. En la presentación de hoy vamos a añadir un par de nuevos conceptos que nos deja un vaso de expansión de mayor tamaño y por lo tanto mayor seguridad y que es un poco más fiel a las instalaciones solares térmicas. ¿De acuerdo? La norma UNE 100-155-88 nos dice que para dimensionar el volumen total se corresponderá con esta ecuación que tenemos aquí. El volumen total será igual al volumen de la instalación por el coeficiente de expansión por el coeficiente de presión. ¿Cuáles son los dos conceptos nuevos que os voy a introducir en esta presentación? Bueno, pues que el volumen total del vaso de expansión será V sub P, que V sub P se corresponderá con el volumen total del circuito primario multiplicado por el calor específico, ¿de acuerdo? Estos dos conceptos serán los mismos, pero luego le sumaremos V sub V, que es el volumen que se puede vaporizar, ¿de acuerdo? Volumen de vaporización, y V sub R, que es un volumen de reserva, ¿de acuerdo? Y luego ya todo esto lo multiplicaremos por el coeficiente de presión, al igual que en el circuito primario. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la ecuación es muy similar. Tenemos el valor de V sub P, que es el proporcional al volumen de todo el circuito primario por el coeficiente de expansión. Tenemos el coeficiente de presión que se mantiene, solo que a este volumen que hay en el circuito primario multiplicado por el coeficiente de expansión, es decir, lo que puede aumentar el volumen, le sumaremos dos conceptos nuevos que vamos a ir viendo a continuación. En primer lugar, cálculo del volumen del circuito primario. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues el volumen que nos caben los colectores, el volumen que puede albergar el intercambiador y el volumen que podemos tener en las tuberías, ¿vale? ¿De dónde sacamos estos valores? Bueno, pues el volumen de los captadores nos lo tiene que dar siempre el fabricante. Hemos visto ya en diversos vídeos hojas de características de fabricantes y este es uno de los datos que nos daba. El volumen del intercambiador nos lo dará también el fabricante. Por lo tanto, simplemente consultar la hoja de características y ver qué volumen puede albergar este intercambiador. Y para el volumen de las tuberías existen diversas tablas que normalmente tenéis en el temario, si no se pueden encontrar en internet o el fabricante de las tuberías nos lo facilitará, que en función del, en este caso, en esta tabla, en función del diámetro exterior y del espesor que pudieran tener las paredes, pues nos da una serie de datos y uno de ellos sería la capacidad que tiene esa tubería cuando está circulando fluido por ella. Por lo tanto, para saber el volumen total del circuito primario, captadores, intercambiador más tuberías, y todo esto lo multiplicaremos por el coeficiente de expansión. Este valor del coeficiente de expansión es muy probable que nos lo pueda dar el fabricante cuando adquirimos el fluido caloportador. En caso de no tener este valor, debemos aplicar esta fórmula, ¿de acuerdo? Coeficiente de expansión es igual a menos 33,48 más 0,738 por T por 10 elevado a la menos 3. En primer lugar, esta ecuación nos sirve para cuando es simplemente agua. Cuando es agua con anticongelante, que es en la mayoría de los casos, tendremos que aplicar esto que tenemos aquí abajo. Y otra variable que es importante considerar, aquí nos están pidiendo el valor de T.
Tenemos que tener en cuenta que el valor de expansión, el vaso de expansión normalmente va a actuar en temperaturas peligrosas, en temperaturas cuando el agua se puede vaporizar, que es a partir de los 100 grados. Pero es recomendable que esta temperatura, en lugar de poner 100, pongamos un valor de 130, 140, que es el dato máximo, la temperatura máxima a la que pueden llegar los captadores. ¿De acuerdo? Recordar que en el vaso de expansión, en principio, nunca debe de preocuparnos el sobredimensionarlo. Por lo tanto, esta temperatura normalmente la intentaremos coger un valor entre 100 y 140 grados. Yo os recomiendo que sea más próximo a los 140, ¿de acuerdo? 130, 135 aproximadamente. En el caso de que sea fluido caloportador, es decir, en el que le añadamos anticongelante, habría que multiplicar ese coeficiente que hemos hallado por este factor de corrección. Este factor de corrección, pues bueno, A por 1,8 por T, lógicamente esta T tiene que ser igual a esta T, más 32 y todo elevado al valor de B. El valor de A y de B simplemente tenemos que utilizar estas ecuaciones y en el valor de G sustituirlo. El valor de G es el valor del tanto por ciento de anticongelante. ¿Vale? Si tenemos una mezcla que es agua al 70% y anticongelante al 30%, esta G tomará el valor de 30. ¿Vale? Dentro de esto, pues bueno, recordar siempre que primero resolveremos potencias, después paréntesis, multiplicaciones y divisiones y por último sumas y restas. ¿De acuerdo? Aplicando todo esto ya tendríamos el coeficiente de expansión, ya tendríamos el volumen que podemos tener en el circuito primario, por lo tanto podríamos multiplicar ya volumen por calor específico. No, hay que sustituirlo por el valor en tanto por cien, ¿vale? Es decir, en este caso meteríamos 30. Vale, tendríamos eso, todo el volumen que tenemos en el circuito primario, para multiplicarlo por el coeficiente de expansión para saber cuánto se expandirá ese volumen que tenemos en el circuito primario y que será lo que tenga que albergar el vaso de expansión. Esto es lo que nos dice la norma UNE, ¿vale? No obstante, yo os recomiendo que añadamos 2 volúmenes más para no tener problemas de sobrepresión, perdón. ¿Cuáles son estos volúmenes? Pues el volumen que es susceptible de vaporizarse, que es el que se corresponde con el volumen de los colectores, y un volumen de reserva, que suele considerarse de un 1% del volumen de circuito, considerando un mínimo de 3 litros. ¿De acuerdo? Este volumen es para las posibles pérdidas de vaporización, pues para poder reponerlas con una pequeña reserva que tengamos en el vaso de expansión. Ya tendríamos todo lo relativo a volumen, nos faltaría hallar el coeficiente de presión que nos explica también en la norma cómo hallarlo y por lo que tendremos que multiplicar todo lo que hemos hallado. Ahora lo aplicaremos todo y iremos viendo un poco más claro cómo se dimensiona. El valor de C sub P, según la norma 100-150, la norma UNE 100-155-88, tenemos que aplicar esta ecuación que vemos aquí. Coeficiente de presión será la presión máxima partido por la presión máxima menos la presión mínima. Nos dice también cómo hallar la presión máxima. ¿De acuerdo? Que tenemos que aplicar estas dos ecuaciones y elegir el menor de los dos valores que nos dé. Nos pide aquí una variable, que es la presión de la válvula de seguridad, que tendremos que decidir a qué presión la ponemos, pero bueno, habitualmente es a 6 bares, que es la presión mínima, suele ser, no siempre va a ser esta, pero vamos, suele ser la presión mínima de la presión que suelen soportar los componentes de la instalación. ¿De acuerdo? Hallaríamos dos valores y con esto elegiríamos el de menor cantidad. Y la presión mínima la tenemos que hallar mediante esta fórmula. Presión mínima será igual a 1,5 bares más 0,1 por H, ¿de acuerdo? Siendo H la diferencia de cota de altura entre el vaso de expansión y los captadores. Ya tendríamos el coeficiente de presión y ya podríamos aplicar esta ecuación que tenemos aquí, ¿de acuerdo? El vaso total será igual al volumen
del circuito primario multiplicado por el coeficiente de expansión, más el volumen de vaporización, más el volumen de reserva, todo multiplicado por el coeficiente de presión. Si voy muy rápido, si hay algo que no os haya quedado claro, me paráis y lo comentamos, ¿vale? Vamos a resolver ahora un caso práctico para intentar disipar cualquier duda que tengáis, ¿vale? El caso práctico consiste en dimensionar un vaso de expansión cerrado para el circuito primario de una instalación solar que presenta las siguientes características. El vaso de expansión lo montaremos en una sala de caldera situado 15 metros por debajo de los colectores solares. El sistema de captación está formado por 10 paneles de 2 metros cuadrados cada uno. Cada colector puede contener un volumen de 1,2 litros. El intercambiador tiene un volumen de 2,7 litros. El circuito hidráulico estará formado por unos 45 metros de tubería de cobre de diámetro exterior 28 milímetros y un espesor de 1,5 milímetros. Y por último, la válvula de seguridad situada en la batería de colectores es de 6 bares. Por lo tanto, vamos a comenzar con el dimensionado. En primer lugar, recordamos la ecuación, ¿de acuerdo? Volumen total será igual a V sub E más V sub V más V sub R por coeficiente de presión. ¿Qué hemos dicho antes en la teoría? Que lo primero vamos a ver el volumen de captadores, de intercambiador y de tuberías. Volumen de captadores. Nos han dicho que cada captador puede contener 1,2 litros. Y sabemos que tenemos 10 captadores. Por lo tanto, 10 por 1,2, 12 litros tendremos en los captadores. Volumen del intercambiador nos lo ha dado el fabricante directamente. ¿De acuerdo? Volumen del intercambiador, 2,7 litros. Y el volumen de las tuberías nos han dicho que tenemos 45 metros de una tubería. Vamos a volver a la gráfica que os he puesto antes. De una tubería de 28 milímetros. Vamos a borrar lo que ya habíamos puesto. Una tubería de 28 milímetros con un espesor de 1,5, por lo tanto es esta la fila que tendremos que consultar. Tiene una capacidad de 0,491 litros por cada metro de tubería. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si teníamos 45 metros de tubería, 45 por 0,49, tendremos en las tuberías un total de 22,05 litros. Ahora tenemos que sumar estos tres valores y nos da que en el circuito primario vamos a tener un volumen de 36,75 litros. El volumen que debe de recoger el vaso de expansión es este volumen multiplicado por el coeficiente de expansión. Por lo tanto, vamos a hallar ahora por el coeficiente de expansión. Como os he comentado, es un dato que nos puede facilitar el fabricante. También es un dato que no suele variar mucho y, bueno, una norma no escrita que se suele utilizar es que para un porcentaje del 40% de glicol en agua podemos tomar un calor específico aproximadamente de 0,08 para 140 grados. ¿De acuerdo? Lo que os he comentado antes. En este ejercicio vamos a dimensionar el vaso de expansión para el peor caso posible, que serían estos 140 grados. Por lo tanto, coeficiente de expansión para el agua, aplicar esta ecuación que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Sustituiríamos T por 140 y nos daría un valor de 0,0698. Para saber el factor corrector que hay que aplicarle por este 40% de anticongelante, bueno, pues haríamos A y B, sustituyendo G, en este caso por 40, los valores que nos tendrían que dar son estos, con esto lo sustituiríamos en F sub C, poniendo el T valor de 140 grados, y obtendríamos, F sub C nos daría 1,13, ¿de acuerdo? Y el coeficiente de expansión nos daría 0,0788. ¿De acuerdo? Que es bastante similar a este 0,08 que hay en bastantes libros sobre el tema que se puede tomar. Por lo tanto, el volumen de expansión sería los 36,75 litros por 0,08, aproximadamente 2,94 litros. ¿Vale? El ejercicio, si queréis, mandarme por la mensajería que os facilite la presentación para que lo resolváis y comprobéis que todos estos datos se hallan a través de la ecuación y lo podéis aplicar.
¿De acuerdo? Por lo tanto, V sub E, 2,94 litros. ¿De acuerdo? Ya tenemos este dato de aquí. Vamos a ver qué era V sub V y V sub R. V sub V era el volumen de vaporización, que se corresponde con el volumen de los captadores. Es el volumen que es susceptible de vaporizarse. Lo hemos hallado ya antes y eran 12 litros. Y el volumen de reserva suele considerarse alrededor de un 1% del volumen del circuito. Realmente, dependiendo de la bibliografía, suele estar entre un 1 y un 3%, pero siempre con un mínimo de 3 litros. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si hiciéramos un 1% de los 36,75, tendríamos 0,367. Como hemos dicho que pondremos un mínimo de 3 litros, pues consideraremos estos 3 litros. En las prácticas, Ángel, aparece desarrollada la norma 100-155-88, ¿de acuerdo? Es decir, las prácticas están desarrolladas con esta ecuación, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que he creído oportuno en esta clase presencial añadir estos dos valores que son añadidos a lo que tenéis en la práctica, ¿de acuerdo? En las prácticas se aplica la norma 100-155-88, pero hoy en día cada vez más los vasos de expansión se dimensionan teniendo en cuenta estas dos características, que nos hace que el vaso de expansión es una medida de seguridad, que sea más segura la instalación. De acuerdo, por lo tanto, ya tenemos estos tres valores, 2,94 más 12 más 3 por el coeficiente de presión. Nos faltaría multiplicar por el coeficiente de presión. También la manera de dimensionar los vasos de expansión, hay gente que sigue esta norma, hay otras normas, ¿de acuerdo? Y otros métodos. Entonces es posible que en otras filografías encontréis otros métodos diferentes, ¿de acuerdo? Lo bueno es que conozcáis el mayor número posible y que luego un poco pues elijáis el que consideráis que tiene un mejor criterio. Pregunta Fabián, ¿cómo calculaste el volumen de vaporización? El volumen de vaporización hemos dicho que se corresponde con el volumen de los colectores, ¿de acuerdo? Si recordáis, el volumen de los colectores, en el enunciado nos decían que cada captador puede contener 1,2 litros. Como sabíamos que teníamos 10 litros, 1,2 por 10, 12 litros. Nos queda el coeficiente de presión, ¿de acuerdo? Presión máxima, aplicamos las dos ecuaciones, nos han dicho que la presión de la válvula de seguridad eran 6 bares, por lo tanto 0,9 por 6 más 1, 6,4, 6,65. Para presión máxima elegimos el valor más pequeño de estos dos. Para la presión mínima aplicamos presión mínima 1,5 bares más 0,1 por H. H es la diferencia de cota de altura entre el vaso de expansión y los captadores. Nos han dicho que era 15 metros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aplicamos 1,5 más 0,1 por 15, 3. Le he sumado 0,5 por, digamos, un poco seguridad también, ¿de acuerdo? La presión mínima, este 1,5 normalmente puede variar de 1,5 a 2,5. Por lo tanto, os recomiendo que a esta presión mínima le suméis este 0,5 al valor que hayáis hallado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, trabajaremos con una presión mínima de 3,5. El coeficiente de presión que nos quedará, 6,4 partido por la diferencia de 6,4 menos 3,5. Total, coeficiente de presión, 2,20. Ya tenemos todos los valores, solo nos quedaría sustituir, ¿de acuerdo? Hemos dicho que esta suma nos daba 17,94, coeficiente de presión 2,20, total, para esta instalación necesitaríamos un volumen de 39,46 litros. ¿De acuerdo? No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Si no hay dudas ni preguntas, lo dejaremos aquí. Ya os digo, si queréis la presentación, os la puedo, aparte de que el vídeo se colgará en la sección de clases,
os la puedo facilitar, pedírmela a través de la mensajería. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dicho, si no hay más preguntas, lo dejamos aquí y nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? Un saludo. A ver, un momento que preguntan, George, me pierdo por la altura de H. H nos lo da este H de aquí nos lo da la instalación, ¿de acuerdo? Esa H será la diferencia de altura entre el vaso de expansión y los captadores, ¿de acuerdo? De acuerdo. De todas maneras, si luego lo volvéis a visionar o cualquier cosa y tenéis alguna duda, me preguntáis por la mensajería. Bueno, pues lo dicho, un saludo y hasta la semana que viene.